¿Qué haces, Willy? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Nada, una alegría de estar en contacto con vos y hablar de lo que nos gusta tanto, ¿no? Bueno, ¿qué es esta locura y esta pasión por los autos de carrera? Sí, es una pasión de por vida, ¿no? En el caso mío es una pasión de familia, que digamos que es una pasión por los fierros, ¿no? Porque la nuestra es una familia que comenzó del motociclismo para después pasar al automovilismo, pero la pasión nació con el motociclismo y bueno, viví una vida muy comprometida con todo lo que es este deporte, tanto el motociclismo como el automovilismo, y me tocó de muy chico vivirla muy cerca, vivirla estando en mi propia casa, que era donde yo nací, estaba el taller donde se hacían las cosas de competición, como te vuelvo a repetir, al principio era la moto, después fueron los autos, pero era mi casa donde se estaba atrás de un fierro de carrera, ¿no? Entonces estuve siempre muy cerca y lo estuve viviendo de alguna manera el día a día, ¿no? Aparte, como vos decís, ¿no? Es como que lo fuiste mamando de chico, es como que tu viejo, no le diste chance a tu viejo a decirte, no, no te podés subir a una moto, porque vos arrancaste con las motos, o sea, porque viste que muchas veces los padres son, che, vas a correr y como contaba el flaco Traverso, que el padre le decía, ¿y vos piloto de dónde saliste? Bueno, vos te criaste entre fierro, ¿no? O sea, no tenía excusa tu viejo para decirte, no, no te subas. A lo sumo tu vieja, por un miedo natural de una madre. Sí, es decir, pasaron muchas cosas que a través del relato de la historia que vamos a proponer, es decir, te las voy a ir contando, pero la realidad que no, cuando yo empiezo, vos calculás que yo ahí tipo 9, no tenía todavía 10 años que ya trabajaba en el taller, hacía cosas en el taller. Por ejemplo, de muy chico manejaba el torno, a los 10 años solía manejar el torno para hacer unas cosas primarias, algunas pavaditas, ¿no? Pero a esa misma edad, a los 10 años, ya empezaba a sacarle el cilindro a una moto de 50 centímetros, como era una Legnano, una moto antigua, ¿no? Que era una moto de 50 centímetros, ya empezaba a sacarle el cilindro para limarlo un poco, para bajarle un poquito la tapa del cilindro para que tenga más compresión, cosas que veía yo de mis hermanos o de mi padre que lo hacían en el taller. Entonces, a partir de esa edad ya empezaba a manosear un motor y a salir a la calle de alguna manera probarlo y demás. Éramos muy chicos, ¿no? Y a partir de ahí, tanto de hacer esas cosas en las motos que yo iba probando, no estaba corriendo, yo empecé a correr tipo 16 años, pero hasta ahí empecé a mamar lo que era subirme una moto, probarla, aunque sea no en un circuito, pero sí en la calle, pero bueno, eso de alguna manera era la pasión que uno iba teniendo en lo que iba haciendo. Y aparte tenía un trabajo, ya trabajaba, estudiaba a mediodía, que iba a la escuela primaria, y después cuando volvía ya hacía cosas en el taller, ¿no? Y aparte me imagino por esos años muy lejos de pensar que el automovilismo iba a ser tu medio de vida. Habitualmente cuando uno abraza desde muy chico una profesión, vos lo haces por la pasión, porque te gusta, es muy romántico ese momento, ¿no? Después, bueno, si podés vivir mejor, pero en ese momento ni lo pensás. No, pero sí tenía bien en claro de que, tenía muy bien claro, no pensaba, es decir, el que poder vivir de la actividad, de eso ni siquiera estábamos muy lejos de pensarlo, ¿no? Pero de que sí seguramente iba a ser gran parte de mi vida que iba a ser eso, era seguro. Ahora, en ese momento no pensaba de qué vas a vivir. Bueno, quizás de trabajar en lo que estaba trabajando y aparte hacer la actividad, ¿no? Porque el taller que teníamos nosotros, que tenía mi padre y demás, era un taller que se hacían reparaciones de motores, primero de moto y después de autos chicos que eran microcupés, como era el de Carlos 700, el Izar, un Fiat 600, autos chiquitos, se reparaban los motores también. Primero fueron las motos que se reparaban todos los motores de motos, ¿no? Se rectificaban en el taller, después se pasó a rectificar autos pequeños, motores de autos pequeños, entonces ese era el trabajo, ¿no es cierto? Y después fuera de hora nos dedicábamos a hacer lo que nosotros corríamos, tanto mis hermanos como yo, ¿no? Bueno, Pero y tu vieja acompañaba en todo eso? Digo, te alentaba, entendió esa pasión tuya? Porque en un ambiente familiar que se dedicaba a todo eso también, o sea,
la reflexión era, ¿y qué va a hacer si no va a ser mecánico? ¿O no? Es que de alguna manera había nacido eso ya porque mi padre ya corría, entonces mi madre estaba junto a mi padre que corría en Speedway, en las motos Speedway corría. Vos calculás que mi madre, había un circuito que era en la UMA, se llamaba, un circuito que era en San Justo, que era propietario, el dueño de Aros King, un fabricante de aros de motor, que era Aros King, era el propietario de ese circuito, y las familias iban como fin de semana ahí. Y entre las familias que iban eran la familia nuestra, los Kirling, iban los Salatinos, iban los Caldarela, que corrían los padres, y corrían en Speedway. Y vos calculás que una mujer manejaba el camión regador, mi mamá manejaba el camión regador, y otra mujer se dedicaba a abrir las esclusas para mojar las curvas y demás, ¿no? Entonces, era como un fin de semana donde se practicaba el motociclismo de Speedway. Bueno, y los hijos, que yo no estaba en ese momento, todavía no estaba, porque estamos hablando por ahí por los años 50, los hijos, que en ese caso eran mi hermano Jorge, Raúl, el caso de Chiche Caldarela, el caso de Aldo Caldarela, el caso de Juan Carlos Salatino y el caso de Eduardo Salatino, que eran los hijos de los Salatinos y los Caldarela, jugaban en bicicleta ahí adentro. Así que ahí se empezaron a conocer para después ser grandes rivales en el motociclismo y en parte algunas veces con el automovilismo, menos veces, pero sí en el motociclismo. Mirá vos qué nombre, Chiche Caldarela, impresionante, ¿no? Salatino. Vamos a ir recorriendo un poco, la idea es ir recorriendo tu historia en fotos. Nos facilitaste un montón de material para que nosotros podamos ir viendo y lo vamos a ir poniendo en este momento. Y hay que arrancar, como un poquito contabas vos, con la foto familiar. Bueno, ahí está tu viejo, tu vieja, tus hermanos, vos ahí muy chiquito al lado de tu mamá, ¿no? Abajo. Sí, esa es mi madre, doña Miguelina, don René, ese que está allá atrás, bueno, Jorge, el más alto, y Raúl, ¿no? Es decir, todos, esos tres chiquititos, después con la historia, pasaron a tener casi 17 campeonatos argentinos de motociclismo, ¿no? Esos tres que eran chiquititos, todavía no habían... Jorge ya a esa altura podía haber empezado seguramente en algo. Jorge, la primera moto que manejó era un Cusiolo, y ya seguramente a esa altura ya había empezado. El automovilismo te dio un montón de cosas, pero también te sacó a tu hermano. Un momento, creo que, o sea, a ver, si yo te digo cuál fue el momento más jodido de tu vida, ese, ¿no? El momento más lindo, la llegada de tus hijos, me imagino, todos los campeonatos que ganaste, y el momento más difícil es la pérdida de tu hermano. Y fueron dos momentos difíciles que tuve yo. Primero, que pasó en el 68, fue el accidente de mi hermano, el turismo carretera, que fue en el circuito de Lobería, donde yo, de alguna manera, el circuito tenía 60 kilómetros, la vuelta era la vuelta de Olavarría, y se pasaba por Lobería, ¿no es cierto? No me acuerdo bien el título de la carrera, pero bueno, se pasaba por Lobería. Y yo estaba en un lugar en Lobería donde se doblaban, los autos venían, se doblaban, y mi hermano iba a reabastecer. Entonces le iban a tirar el bidón adentro del auto como era en ese momento. Y yo estaba con el cartel de Cupeiro Competición porque mi hermano corría el auto se lo había dado Cupeiro Competición. Entonces ahí estábamos junto a mi padre esperándolo, y yo mismo vi a 1000 metros, fue 1500 metros, donde el auto se clava contra la banquina, vuela y bueno, se prende fuego. Y eso lo viví todo, ¿no es cierto? Y de alguna manera recuerdo, lo mantenemos, eso fue el 28 de abril del 68, y ese fue un golpe muy grande, donde nos tocó, donde ahí me cambió un poco la vida porque no pude seguir corriendo. Yo ahí empezaba, de alguna manera, estaba empezando a hacer motociclismo, entonces ahí hubo que parar un poco. Pero de todos modos, tuve otro momento también tan difícil o más difícil que ese, fue la pérdida de mi hijo del medio, de Adrián, eso sí fue muy duro también. Y bueno, pero bueno, gracias un poco a qué sé yo, a la religión, a la gente, quien te acompañó siempre y toda la gente que de alguna manera estuvo al lado de uno, pudimos sobrevivir cosas muy, muy difíciles. A mí igual el automovilismo me ayudó mucho a pasar todo eso, ¿no? Me ayudó mucho a poderlo superar. Pero bueno, lo vivo, si tengo a mi hermano, a mi hijo siempre conmigo. Eso lo tengo así. No soy de las personas que quieren olvidar la persona para olvidarse la situación,
sino que lo llevo conmigo continuamente y eso nos pone muy feliz, me hace muy feliz. Seguramente te agarrás de la fe, sos una especie de resiliente, ¿no? Viste, la gente que se repone de cosas muy difíciles y volvés a renacer y le metés para adelante y lo importante que es el laburo y en este caso el automovilismo que te dio. Yo me acuerdo que en el campeonato que sale el Pato Silva, campeón allá en Río Gallegos, yo te hice una nota y una de las cosas que vos decías que ese campeonato también se lo dedicabas a tu hermano, a tu hijo, bueno, nada, cosas y sentimientos encontrados, pero que sirven a veces para sacar adelante una situación, ¿no? Este fue en el 2005 el tema del del Pato. Y eso fue una etapa que me ayudó mucho todo eso porque mi hijo había fallecido en el 2002, entonces venía era muy presente todo, ¿no? Pasa que, para seguir la historia, cuando pasa eso a mi hermano, a mí se me para un poco el pensar en correr. A raíz de eso, de que yo creía que no iba a poder correr así con continuidad o enseguida, me pongo a estudiar. Y a raíz de eso yo estudio ingeniería, si no, estaba tan involucrada con los fierros que era difícil que yo vaya a estudiar con todo el trabajo que tenía y todas las cosas que estaba haciendo. Era muy probable que capaz que no hubiera ido a estudiar. Pero gracias a Dios, y sobre todo eso me ayudó, empecé a estudiar y logré de alguna manera recibirme de ingeniero, que eso me hizo de alguna manera muy bien. Y bueno, pero inmediatamente igual no pasó mucho tiempo lo que pasa es que como ya había empezado el estudio no lo paré, pero como al poco tiempo ya empecé a correr en moto. Claro. Y mientras tanto seguía estudiando. Pero bueno, eso de alguna manera la ingeniería me ayudó un poco a distraerme, a conectarme con otra gente, mucha gente que te ayudó, entonces todo eso me hizo muy bien. Pero bueno, de alguna manera ahí empezó las carreras de auto. Antes de seguir con tu historia, me manda un mensaje el flaco Harpe que está con nosotros, es un colaborador, un fenómeno, está permanentemente llenándonos de data, te mando un abrazo muy grande, dice un grosso, Willy, dice, preguntale cuántas libras le daba las gomas de TC y las dejaba toda la noche para que midan más o menos lo mismo, y me dice, admiro a Willy. Y bueno, de 0 a 40, según la goma, según el diámetro que tenía la goma que era grande quedaba con 1 o 2 libras, la que tenía poco, que se iba hasta 40, la que era más chica era como 40 libras. Y quedaban todas noches y la medían. Y bueno, la verdad que hay muchas cosas interesantes del TC que se hacen. Ahora vamos a llegar en un rato al turismo de carretera. Tenés una rica historia también en el TC. Vamos a seguir repasando y contando tu historia en fotos. Bueno, acá en un torno, ¿con quién estás? ¿Qué edad tenías? Contala. No, seguramente ese era un vago que pasaba por la puerta y se metía en el taller, porque me acuerdo, es un muchacho que era cerca del barrio, ni siquiera me acuerdo el nombre, porque pasaba tanta gente por el taller, y se ve que era una noche, como siempre, y se metió adentro para estar conmigo ahí, acompañarme. Creo que es Carlos, el muchacho ese. Pero bueno, había mucha gente que pasaba y veían la luz prendida del taller y se metían y me acompañaban. Yo era bastante chico y ahí ya estaba como trabajando, trabajando con continuidad en el taller, pero esa etapa ya estaba, la edad que tengo ahí debe estar en la etapa del motociclismo y empezando con el automovilismo. Es que el taller también tiene, ahora vamos a seguir con otra foto, pero el taller tiene mucha vida nocturna, pero de la sana. Todo aquel que ha estado vinculado con una autocarrera sabe que te agarra la noche y son las 2 de la mañana y seguís laburando. Esto es así. Y mate, y mate, y mate. Yo pasé años, qué sé yo, yendo al taller a las 7, 8 de la mañana y volviendo a las 3, 4 de la mañana, pero pasé años así, ¿eh? Sobre todo, en el caso mío, yo en lo que fue el automovilismo siempre armé los motores que yo hacía, excepto el Fórmula 4 y alguna categoría, en lo demás, en Fórmula 2 y demás, siempre armé los motores de lo que yo corría. Bueno, moto, en 2 ruedas, mirá qué foto, Willy. Bueno, esa es una foto que me saca un periodista cuando yo empezaba a correr en moto. Ahí tendría ya te ponen como apellido ilustre, dice el recorte. Guillermo Quisling, el fuego de las 2 ruedas. Bueno, porque yo no había hecho nada hasta ahí. Hasta ahí no había hecho absolutamente nada. Lo que valían eran lo que habían hecho mis hermanos, ¿me entendés?
vos pensás que a esa altura, por ejemplo, Jorge en el 61, mi hermano Jorge gana la primera carrera, es el primer argentino que gana una carrera de MotoGP en el Mundial del 61 cuando vino a Argentina. Es más, fue la primera vez que vino, que salió MotoGP del mundo, uno de los primeros lugares que vino fue Argentina. Fue la primera vez que había venido acá, fue en el 61, y ahí gana Jorge esa carrera que se la gana a un subcampeón, ¿no es cierto? Entonces, ya mis hermanos venían con títulos y demás, y bueno, lo que hizo Jorge fue impresionante, y Raúl también, los dos tuvieron títulos argentinos, entonces no era por... yo empezaba a correr dentro de una familia que ya había ganado mucho, ¿no? Gracias a Dios tuve la suerte de ser campeón de motociclismo después. O sea que, hablando con muchos pilotos, ¿no? En casi 30 años de periodismo, tengo charlas millones. El que corre en auto no entiende la locura del tipo que corre en moto. El que corre en auto tampoco te dice, bueno, los que corren rally están recontralocos porque van al palo, al límite, pegarse contra un árbol. Pero esa misma locura que te dice el tipo que hace pista, que tiene el que corre en rally, te dice, no, pero el de moto es el más loco de todo. Y vos lo ves hoy, por ejemplo, también cómo van así del piso con la rodilla, se pegan unos palos tremendos, se levantan, se suben y vuelven a acelerar. ¿Qué tiene el piloto de moto? ¿Está más loco que el resto? ¿Qué onda? Sí, yo creo que sí, un poquito. El motociclismo es el vértigo, tiene mucho vértigo, ¿no? Bueno, el motociclismo es muy difícil medir cuándo vas a ir al suelo. Si no, no estarían yendo los campeones del mundo como se van al suelo continuamente, porque no lo tenés todo tan controlado. Está muy en un margen muy chiquito de seguridad que vayas al piso o no. Lo que pasa es que si son circuitos que son motódromos, como donde corre generalmente el motociclismo, si hay espacio para que el tipo caiga, el problema es la caída brusca. Si vos te deslizás y caes con la moto, no hay problema. El problema es cuando pega el sacudón de golpe que te voltea de golpe, y ahí puede ser el golpe muy grande o un accidente de un choque entre dos motos. Después, si caes solo, no hay problema. Lo que sí es peligroso cuando corres en circuitos que están mezclados con autódromos o motódromos, que tenés guarray y demás. Eso sí es peligroso. Pero sí, el piloto de moto tiene es un poco, yo creo que como me tocó hacer las dos cosas, vi mucho más chapita en lo del motociclismo que en el automovilismo. Son más, lo que pasa es que de pronto estaban más cerca para subirte algo y competir, pero son aparatos que son un poquito más, los ves un poquito más, que se juegan el pellejo y saben que se juegan el pellejo, seguro. Bueno, acá tenías ya el uno. Perdóname, sí. A mí cuando me toca cambiar, que salgo del motociclismo. Lo que pasa es que yo hice motociclismo y automovilismo juntos. Cuando yo hago motociclismo, pero ya más avanzado, porque yo empiezo en motociclismo en la tierra, empiezo corriendo en motores en velocidad en tierra, que era una especie, no era speedway, pero se solía sacar la pierna para doblar, era una mezcla de speedway con velocidad en tierra. Y yo empiezo corriendo ahí. Me acuerdo que acá todavía no estaba el motocross y me toca empezar a correr con los peces que fueron, Claudio fue una eminencia en el motocross, pero todavía en Argentina no existía el motocross, lo crearon ellos el motocross en Argentina. Entonces venían a correr ese tipo de carreras y a mí me tocaba enfrentarme con ellos, ¿no? Pero cuando me toca subir al auto, de pronto, al auto de fórmula, dejar de lado, porque yo en ese año yo venía corriendo, cuando salgo campeón de moto en el 73, empezaba a correr en FIA 600 estándar mejorado. Y bueno, hacía las cosas al mismo tiempo. Es más, salgo campeón de moto en Fórmula 125. Tenemos la foto, anda poniendo la Facu, dale, mientras lo contás. Eso, ese es el año, esa moto es el año 74, porque yo salí campeón en el 73 y tengo el número 1 para el 74. Y ese mismo año, el 73, había salido su campeón de estándar mejorado en FIA 600. Que hay unas fotos ahí de los FIA 600. ¿A qué velocidad iban con estos bichos? Y llegábamos casi 190, 195 kilómetros, una 125 era. Esto es la horquilla del Autódromo de Buenos Aires. Esto es un motor, esto es una moto fabricada por nosotros, es una RK 125, 6 marchas, 6 velocidades, refrigerada por agua. Fue la primera moto refrigerada por agua.
Era una moto que llegaba casi a los 190 kilómetros, una cosa así. Era, estaba hablando años 73, ¿no? Y freno a tambor, o sea, no había mucha tecnología para parar ese bicho. Freno a tambor. Era una moto muy liviana porque era un 125, así que era una motito bastante liviana. Los rivales de esa época era Hugo Vignetti y Neri Barona. Es decir, Hugo Vignetti lo conocemos todos después que se llegó a trabajar en motores para el automovilismo, Hugo Vignetti, ¿no? Y aparte fue campeón, varias veces campeón argentino, Hugo Vignetti. Neri Barona fue otro campeón argentino. Era la época que me tocó correr a mí con ellos. Eran mayores que yo, pero bueno, ahí yo me tocó correr con ellos. Acá tenemos, mirá, ahí está, ahí tenés el Fiat 600, que también lo armabas vos y a la vez corrías en la moto, ¿no? Sí, señor, ese motor lo armaba yo. Eso era de un amigo el auto, era un chico era un muchacho que estudiaba conmigo en el industrial. Yo estudié en el industrial San Fernando y ahí mismo él compra el auto y me dice, ¿por qué no lo corremos? Prepara lo que corremos. Y bueno, ahí empezamos. Este chico era Mario Vaca, fue un amigo de toda la vida desde entonces, ¿no? Y ahí corríamos. Habíamos corrido las 4 horas, que era una carrera en el autódromo larga. Eso es en un circuito que había ahí cerca de la Richieri, que era un circuito de tierra, ¿no? Pero bueno, Sí, era la época de... Y esta es una... 4 horas mano a mano. Sí, es una carrera que corrimos así toda la carrera con otro piloto, con un rival, y bueno, esa carrera nos tocó ganar. Bueno, y llega la época, después de todo esto, nos metemos en la época de la fórmula, y ahí, ¿qué auto estamos viendo? ¿Qué categoría estamos viendo? Yo lo sé, pero contalo vos. Y este es tu inicio al mundo de la fórmula, y ahí te empieza a correr por las venas la fórmula. Vos sos un tipo, vos decís Kisling y es fórmula. Comenzá a contar eso. Para redondear el tema de la moto, yo de la moto salgo campeón y corro en esos Fiat 600 y demás. Llego a ir a Europa, no llego a correr, pero llego a acompañar a pilotos a Europa en ese momento. Vuelvo a Argentina y un tal Jorge Limanovic me ofrece correr con un Fórmula 4. Y bueno, yo muy agradecido a él. Ese que sale en la foto es el primer auto de fórmula que yo manejé, que es un Fórmula 4 con motor Renault, un 1020, esa época ya era el 1020, y esa es una foto central de la revista Corsa, y con ese auto logro salir subcampeón. Me acuerdo que tenía el número 140, y bueno, logro salir subcampeón en lo que era la Fórmula 4 en ese momento, que después pasó a llamarse Fórmula Renault. Estaba ahí, ya era Fórmula Renault, creo, en ese momento. Goma chiquita, poca carga, había que ser muy fino, ¿no? Con ese Fórmula 4. Acá ya estamos hablando de otra cosa, pero había que ser muy finito, Guille, ¿no? Totalmente, no tenía... esas motos eran cubiertas recapadas slick. La base de la cubierta era una cubierta estándar, lo que pasa es que se recapaba en forma slick, entonces era una goma slick, pero que venía de una goma estándar, ¿no? Y bueno, se corría con eso, era la época de Flitter y todo ese tipo de neumáticos. Y bueno, esa era una categoría, había muchos buenos pilotos, esa época estaba Héctor de Rossi, estaba Angelito Guerra, a mí me tocó correr con el Renault, correr con Ángel, así que ya Ángel estaba, y bueno, estaban los Rulos, en fin, había un montón de pilotos importantes que empezaban, que me tocó cruzarme a mí en esa época, ¿no? Y de ahí saltamos al auto que viene, que tenés en pantalla, que ese en realidad no es el primer, eso ya es un Fórmula 2. El primer Fórmula 2 que yo manejo es un Fórmula 2 que me ofrece, que me lo presta Tulio Crespi. Tulio Crespi fue siempre una persona, era increíble, a mí me ayudó mucho Tulio. Y él tenía un equipo oficial con Fiat, donde corría el Chango Fernandino y Zunino, y tenían un tercer auto. Y un día me lo ofreció, me acuerdo que pusimos un motor de turismo nacional, motor de Fiat de turismo nacional,
y llego a correr mi primer carrera en lo que era Fórmula 2, que me acuerdo que nos va muy bien. Y bueno, tenemos muy buen resultado, pero eso es agradecer un poco la ayuda de Tulio, que como yo venía del Fórmula y le gustaba de alguna manera cómo funcionaba, me sentó en un Fórmula 2. Después con el tiempo, junto a Andújar, fabricamos este auto, lo fabrica él el auto, yo le construía, de noche le construía las piezas en torno y demás, las que había que hacer en torno, y él hacía la construcción de auto, que este fue el primer Fórmula 2 mío, digamos, o nuestro, que yo me toca correr, en un Andújar. Bueno, y ahora saltamos a este auto, bueno, que es, bueno, esto es el mismo, ¿no? Acá una carrera muy recordada en Paraná. No, este ya no, este ya es un Berta. Ah, contame. Este ya es un Berta y es la primera carrera que yo gano en Paraná. Con el Berta es la primera carrera que yo gano de Fórmula 2. De Fórmula 2, creo que está ahí, todavía es Argentina. Creo que todavía está ahí, es Argentina. Porque después ya pasa a la Fórmula 2 sudamericana, pero está ahí, está entre Argentina y es la época que puede ser Fórmula 2 Argentina. Ahí está, Eh, Fórmula 2, que vos después fuiste un gran gestor, llegaste a ser presidente de lo que después termina siendo la Fórmula 3 sudamericana, pero la etapa tuya, corriendo con Guerra, que ya vamos a ver la foto, ¿no? Con Cachi Scaracini, bueno, el Yoyo Maldonado, era una guerra tremenda eso, ¿no? Pero bueno, contame esta etapa, que es lo que estamos viendo. Bueno, ahí es cuando gano la primera carrera de Fórmula 2 en el circuito de Paraná y bueno, ahí empiezo a tener mucho apoyo. En un momento tuve gran apoyo de lo que fue Miguel de Guidi con lo que era, con lo que era Dodge. Paso a correr varios años con Dodge. Y bueno, ahí me acuerdo que en esa época Miguel de Guide corría junto a Di Palma en un equipo que en medio lo dirigía un poco Berta, y yo era un equipo paralelo, en un auto como si fuera particular, pero estábamos todos involucrados dentro de la comisión de concesionarios Dodge en ese momento. Y bueno, fue una etapa muy buena, tuve muy buenos resultados. Y lo importante es que la Fórmula 2 estaba nutrida de un montón de pilotos de primer nivel. En ese momento lo tenías a Ángel, lo tenías al Yoyo, que era impresionante, el caso Cachi Caracini, el caso de Luis Di Palma, bueno, Miguel de Guidi, sin duda, y bueno, un montón, Risati, había un montón de pilotos que ahora me puedo olvidar. Este chico de Chacabuco, me acuerdo que también eran otro de los pilotos impresionantes. Patita, empezaba Patita Minervino, empezaba Tito Retavizcaya, que después fue Me Fórmula 3 refiero también. a Tito Retavizcaya, otro piloto que sí me tocó correr con él mucho tiempo. Tuvimos, me acuerdo, en Chile, me acuerdo que competimos muy mano a mano, en fin. Nos cruzábamos en todos lados. Y lo que teníamos que cuando la Fórmula 2 se transforma ya en Fórmula 2 sudamericana, debe haber sido de las pocas, o debe ser la única categoría en América que recorrió tantos países, porque la Fórmula 2 sudamericana recorre Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Colombia. Y bueno, fueron un montón de carreras. Y bueno, gracias a Dios, gracias a Dios, bueno, Colombia se hizo una sola vez. Y esa sola vez que se hizo en Colombia, tuve la suerte de ganar yo. Y bueno, tengo la satisfacción personal que me enorgullece muchísimo, ¿no? De ser de pronto el único que le tocó ganar en todos los países, ¿no? Porque ahí Claro. se corrió una vez sola. Y bueno, realmente yo tengo un aprecio particular. Me pareció lo mejor que yo viví en el automovilismo fue, mirá que corrí en muchas categorías, pero la Fórmula 2 americana fue lo que más viví en el automovilismo. Y lo que más me impresionó como automovilismo, por más que después viví muchas categorías y como preparador también, pero esa Fórmula 2 me dejó un recuerdo muy fuerte, ¿no? De lo más, para mí lo que yo más sentí realmente en toda la temporada que me tocó vivir del automovilismo, abajo y arriba de los autos. Dice Jorge Killing, ganó con el RL el Mundial Clase Mayor.
al siguiente Chiche Caldarela, dice, si hubiéramos seguido la puta madre. Habla del polaco Claudio Pese, qué buena época, dice Justo de San Justo. ¿Quién más está por ahí? Ricardo. Ahí te saluda también, está Henry Gitano, bueno, toda la gente, ¿no? Diego Oviedo, buenas noches, llama y obviamente habla de vos, Willy también. Miguel habla de una Capri 50 centímetros cúbicos, cuando estábamos hablando de la etapa tuya de motos. Bueno, apareció Ramona, bueno, todo lo que le quieran preguntar a Guille se lo pueden seguir preguntando. Seguimos contando tu historia con estas fotos que tenemos, seguimos con la etapa de la fórmula, ingeniería, salud. Bueno, acá se mezclaba todo, ¿no? Piloto, ingeniero, y te lo reconocían. Porque, ¿sabes qué pasa con esa carrera? Esa carrera fue muy importante porque se había festejado el Día del Ingeniero. Y justo Sí. me tuve la suerte en esos días ganar esa carrera. Entonces, yo corría para Volkswagen. Entonces, Volkswagen aprovecha y saca la publicidad de la ingeniería. Y bueno, esa es una página completa de un diario muy importante de Argentina, ¿no? La verdad que fue hermoso esa carrera que se ganó y sobre todo acompañado con el Día de la Ingeniería, ¿no? Exactamente. Bueno, hablame, bueno, mirá, acá con el Lole, ¿no? Digo. Esta es una carrera que gano en el autódromo y venía el Yoyo, el Lole a entregar los premios y bueno, y ahí estamos yendo había terminado la carrera, estábamos yendo para el podio, que nos entregaba el premio el Lole. A mí me tocó verlo al Lole ahí cuando yo corría, pero el Lole fue rival de mi hermano Raúl en la Fórmula 2. Cuando mi hermano corre en Fórmula 2, que yo lo acompañaba, mi hermano Raúl, corría contra el Lole cuando el Lole corría para el Automóvil Club Argentino. Entonces ahí es donde lo empecé un poco a conocer, la familia lo empezó a conocer a él de alguna manera. Y bueno, y después quedó a la larga, fue quedando una relación. Guille, Es antes más, de. mi hermano Raúl, cuando Lole se va a Europa, es el que toma el auto del Automóvil Club Argentino que dejó Reutemann, ¿no? El famoso BWA. Guille, ¿cuántos campeonatos en tantos años de carrera? Y vamos y seguimos viendo la foto, dale. Mirá esta. Ese es un Brabham Ford del equipo Ford, el equipo que regenteaba José Miguel Erceg. Es un Brabham Ford cuando a mí se me invita para correr se me contrata para correr en Fórmula 2 en el equipo oficial Ford, donde estaba el Chango Fernandino, estaba Juan María Traverso y estaba Pirín Gradasi. La verdad que yo entré en relación rápidamente, nos llevábamos muy bien con el flaco, teníamos muy buena relación, que quedó después por siempre y después me tocó vivirlo al flaco mucho tiempo cuando corrimos en el año con el Club Argentino de Pilotos, ¿no? Pero ahí es donde yo lo conozco a él y ahí empezamos a tener una relación que después la compartimos para siempre. Esto es Fórmula 2 también, ¿no? Eso es Fórmula 2, eso es en Rafaela. Eso Sí. era un auto Brabham que estaba montado con un motor Taunus de Fórmula 2, que eso se hacía todo en el equipo oficial Ford. Después, yo estoy un año en el equipo, después me independizo y armo un Ford, pero ya un chasis Berta con un motor Taunus, pero ya preparado por mí, ¿no? La etapa más grande de tu carrera deportiva, digo, todo lo que lograste en la Fórmula 2, ¿lo hiciste con equipo propio? ¿Lo hiciste siendo piloto de? ¿Cómo fue? No, me tocó correr poco, muy poco para otros lugares. Corrí parte de un año en el equipo Ford. Corrí algunas carreras, me acuerdo, porque estaban terminando el auto, que con mucha, la verdad, con mucha bonomía, con mucha amabilidad, me ofreció un auto Osvaldo Antelo, un gran tipo, la verdad, una excelente persona. Yo estaba esperando mi auto, tenía de alguna manera, no tenía en qué auto subirme, y él me ofreció un tiempo estar corriendo con el equipo de él, con Renault. Y la verdad que me hizo muy bien. Corrimos en varios lugares, tuvimos buenos resultados. Yo
Es decir, nosotros en el motociclismo, entre los tres hermanos, tenemos algo así como 17 campeonatos argentinos, del cual yo tengo un campeonato, pero Jorge tiene 12, por ejemplo, Raúl tiene 4. Yo corrí poco tiempo en moto, corrí 2 o 3 años, y después soy campeón en automovilismo en el Club Argentino de Piloto, que ya va a ver una foto cuando empieza la época en el 82. Ahí corría en Fórmula 2 y también corría en el Club Argentino de Piloto, que nace el Club Argentino de Piloto, que fue una categoría que tuvo, cuando nace la categoría, nace con los mejores pilotos que habían en el país. Así que era una categoría, se había hecho una categoría muy importante. Tengo la suerte de ganar la primera carrera, el debut en Balcarce, cuando los autos recién se terminaban. Los autos eran unos autos Datsun 280 que ya había hecho una preparación Tulio Crespi, ¿no? Entonces me acuerdo que esos autos los armábamos ahí en Chacarita y muy apurado en los últimos momentos para llegar a esa primera carrera de Balcarce. Y bueno, tengo la suerte de esa primera carrera ganarla. Después, a través del año, me toca ganar el campeonato. Mirá, bueno, mirá esta foto, porque es riquísima la historia, ¿no? Bueno, ahí hablábamos de Guidi, pasamos a la siguiente, Facu. Bueno, esto ya cuando te independizás, lo que hablabas, Sí. Ahí están los autos del Club Argentino de Piloto y ya el Fórmula tuyo. Esto es tu taller. Ese es mi taller. El auto azul que está acá adelante es el Fórmula 2, Ford. El que está atrás, ese que es blanco, azul y rojo, ese era mi Datsun del 280. El de atrás es un auto que yo le atendía a Mongusi. Mirá, el Ese auto, gran fenómeno. ese auto le atendía yo a Mongusi para la categoría del Club Argentino de Piloto. También en un momento le atendí el auto a Carlitos Pairetti, pero bueno, ese era el trabajo que había en el taller, ¿no? Bueno, mirá, esto embalcarse y encima el Chueco Fangio te da el premio. Esa fue la primera carrera en Balcarce, donde tengo la suerte de ganar, y nada menos con la entrega de premio. No solo Juan Manuel Fangio estaba Froilán González en esa carrera, estaba Froilán González también, y algún otro más había, pero que estaba Juan Manuel Fangio y Froilán González. Yo lo había conocido a Fangio una vez, y esta es una historia que fue una anécdota que cuento que es muy simpática, digamos. Yo estaba en la escuela primaria y llego a mi casa y por el pasillo de mi casa de acá de Olivos, de acá, todavía yo vivo acá a 100 metros donde estamos ahora, y cuando vengo caminando por el pasillo veo 3 personas. Y yo me pareció ver a quién veía, pero no quería decir nada. Entonces le pregunto a mi mamá quiénes eran. Bueno, estaban en el pasillo de mi casa Juan Manuel Fangio, Juan Manuel Bordeu y Toto Fangio. Los 3 venían a ver esa moto de Jorge que había ganado la carrera del campeonato mundial. No te puedo creer. Bueno, ¿Y cuando vos viste esos tipos adentro de tu casa, qué? O sea, yo no lo tomaba, es decir, me había tomado muy de sorpresa, ¿no? Cuando voy a preguntarle a mi mamá, ¿es quién pienso que es? Yo era muy chico, venía del colegio primario, estaba hablando de eso, habrá sido el año 61, 62 debe haber sido. claro. Tendría 10 años yo. Y bueno, y después me quedó en el recuerdo para siempre. Y después terminé teniendo con Juan Manuel una gran relación, que hay fotos por ahí donde estamos en una carrera en Balcarce mirando los dos el auto mío de Fórmula 2, y de ahí quedó una relación. Yo estuve con él en Mercedes también, tuvimos una relación con él, y bueno, yo tengo un recuerdo de él, tengo un recuerdo hermoso, y bueno, siempre me pegó muy fuerte. Y el fondo de pantalla de mi teléfono hoy es la foto estando con él en la carrera esa de Balcarce, porque aparte me asombró, porque estábamos charlando de mi Fórmula 2 y él hablaba del auto como si lo conociera, porque era un tipo que estaba tan abocado a la mecánica y al auto de carrera que era muy fácil charlar con él de cosas de lo que era un auto de carrera, por más que habían pasado mucho tiempo de los autos que él corría, ¿no? Mirá esto, y seguimos charlando. Lo que charlábamos hoy y lo que hablabas del flaco, ¿no? Sí. Ese ida y vuelta con Juan, ¿cómo era? Era genial, la verdad que era genial. Yo compartí mucho, sobre todo, primero en el equipo Ford, compartí bastante. Está bien que no es que estábamos todos los días en el equipo, él venía en algún momento, yo venía, pero cuando nos empezamos a hacer a tener alguna relación, tuve algún par de oportunidades
estar en la casa con él, de ir a estar a algún almuerzo, cena junto con él en la casa, y después compartir el equipo de Ford, donde yo me acuerdo que lo voy a saludar, porque en ese momento, el 79, nace el TC2000. Entonces voy a saludarlo en esa primera carrera que él corre de TC2000, y me acuerdo que voy al autódromo a saludarlo porque, bueno, estábamos en el equipo, éramos compañeros de equipo, fui a acompañarlo a esa primera carrera. Hasta Tuvimos una relación siempre, y tengo fotos de ahora de cuando se fue, poco tiempo antes, que estábamos cuando se le entrega esa placa, se le entrega a la ciudad de Buenos Aires en homenaje a él. Yo estuve en la legislatura donde se le entregó ese premio y estuve con él compartiendo. Aparte, me imagino en esa época, en esa foto, un flaco lejos después el flaco que conocimos, ¿no? Con esas respuestas, con esas peleas, con un traverso no mediático, digamos. Ya tenía los rasgos. Siempre fue igual, ¿no? Siempre fue igual, sí, ya era un clásico en él, ¿viste? Era un clásico, pero bueno, era auténtico, punto. Obviamente que pueden haber cosas que seguramente a gente no se ha caído bien porque les tocó recibirlas, pero bueno, era así, ese era Juan María. Hace poco me tocó estar en un programa con la hija de él, y la verdad que me gustó mucho. Lo vi. Kisling en la cresta de Renault. Mirá qué foto. Eso fue después de ya pasado lo que había sido Dodge, lo que era Chrysler, lo que era Ford. Bueno, ahí llega la época de Renault, y bueno, y ahí tengo un apoyo de Renault, sobre todo de la comisión de concesionarios Renault, que estaba dirigida por Carlitos Hichichian, que fue una persona, Carlito y la gente que lo acompañaba, todos los muchachos que lo acompañaban, que eran de concesionarias, todos, pero la verdad que tenían un entusiasmo. Fue impresionante lo que han hecho ellos en ayudarnos, y lo que han hecho por la categoría. Así que tengo un recuerdo de Carlitos Hichichian increíble. En la Fórmula 2 Codasur, si vos me decís con qué marca se identifica Kisling, yo Volkswagen toda la vida, ¿no? Igual que el loco Di Palma. ¿Vos? Me tocó corrí con casi todas, ¿viste? Entonces no estaba, pero quizás el con que más años compartí y de pronto pasé mucho tiempo y muy identificado con la marca puede ser seguramente que Renault. Está muy bien. Bueno, podio, acá está con uno de los chicos tuyos. Con el más grande. Ese chico ahora tiene 40 y pico de años. El chiquitito ese. Ese es Cristian. Y todos siguieron la pasión tuya, Willy. La verdad que sí, los dos siguieron estudiando, los dos hicieron ingeniería. Lo que pasa que, bueno, Brian pudo terminarla, Cristian se fue a correr a Europa, pero los dos siguieron el camino, y hoy en día son unos ingenieros de pista impresionantes, tanto los dos, tanto Brian, que está con Santero, que bueno, que sabemos quién es Santero y que es ese equipo, lo eligieron este año, así que eso es muy importante. Y Cristian en el Dole Racing, que la verdad que tiene como 20 autos a su cargo, es un león del laburo. La verdad que tengo dos hijos que son un orgullo para mí, la verdad que me ponen muy contento. Sí, trabajando en un TC, bueno, donde vos le abriste mucho la puerta y donde vos también laburaste mucho tiempo, pero ahora ya vamos a llegar. En esta época de fórmula, de Datsun y todo lo demás, y viste nacer el TC2000, morir los Datsun, y ahora me vas a hablar de esta belleza increíble pintada por los ingleses. Sí. Para cerrar lo de Datsun, sí, dale. fue un año muy arduo, y de unos pilotos increíbles, porque no hablemos lo que estaban ahí, bueno, el Flaco, Luis, bueno, todo el grupo que estaba. Pero hubieron cosas, a mí, por ejemplo, Luis me llevaba a todas las carreras. Y me llevaba a todas las carreras, me llevaba en su avión todas las carreras, Luis. Era un tipo que me vivía ayudando.
Pero íbamos a una carrera y de pronto me ganaba y le ganaba, y de último el campeonato me tocó ganarlo a mí. Pero jamás Luis me negó decirme no te llevo. Por Claro. eso que me tocó convivir con cada personaje que son increíbles las cosas que han hecho y el nivel de deportistas que eran, porque el tipo decía, no, Ricardo, no te llevo, ¿por qué me tenía que llevar? No era que una obligación que tenía, pero era para ayudarme. Es más, a veces me llevó hasta el auto a Brasil para correr en Fórmula 2, pero en el caso del Datsun fue una época que nos habíamos tenido mucha relación y me llevaba a casi todas las carreras en su avión. Y nunca me negó llevarme, nunca negó de ayudarme, por más que peleábamos lo que peleábamos. Así que viví una época de un nivel de deportista, tanto manejando como la clase de nivel de gente que eran increíbles. Eran increíbles. Willy, si vos tenés que, porque las épocas no se comparan, ¿no? Pero digo, el nivel de convivencia de los pilotos de esa época con lo que vos me decís de que el loco Luis te subía al avión y te llevaba a todos lados, digo, esa relación, ese tipo de gente, ese nivel de amistad que aunque se mataran en pista después volvían juntos, digo, no existió más eso, hoy no se ve, ¿no es cierto? Pero cambió, no es porque cambió el automovilismo, me parece que el ser humano ha cambiado en Cambió algunas la ciertas. sociedad. La sociedad cambió en cierto tipo de relaciones, así que no es culpable, no es por el automovilismo, pero obviamente que es difícil ver ese tipo de cosas hoy. Poneme otra Ese, vez el ese Fórmula S. auto que, Sí, ese auto que mostrás es es el más lindo. el Fórmula 2 de la Sudamericana de Renault, es el John Player. Ese auto lo diseñaron, la pintura, y se hizo todo bajo las normas de ellos, de John Player. Vino la gente de Inglaterra a planear toda la decoración, la decoración del auto, si no, no podíamos hacer nada raro nosotros. Es más, no podía poner otra cosa que no fuera en ese color. Es más, hay un lateral del auto, tiene aerolíneas argentinas, pero lo tuve que poner en amarillo. Si no, no se podían poner. Pero bueno, O sea, fue todo vos conseguís la publicidad de John Player, te dicen, bueno, está bien, bárbaro, lo tenés que pintar como el Lotus. Y vos dijiste, tiene que ser perfecto. Y ellos te mandaron todo el diseño que tenía que obedecer tal cual como tenían su imagen en la Fórmula 1. obvio. Eso era Nobleza Picardo, la que estaba acá en Argentina, y que a través de ellos le mandaban todo a ellos y vino un supervisor a ver la pintura de los autos, porque acá estábamos, de acá corría yo con mi auto y el otro auto igual tenía Cachi Jarassini. Y el micro también se pintó de la misma manera como ellos lo pedían. Así que era todo, de alguna manera, un asesoramiento total y no podíamos corrernos en nada de lo que ellos decían, ¿no? Así que fue un auto que quedó hermoso y un auto que me dio también mucha satisfacción. Dice, le mandamos un abrazo muy grande, nos mira, los miércoles no falla nunca, está Eduardo Ramírez mirando el programa, lo cual, mirá, nos está mirando el flaco Harpe y Eduardo Ramírez, yo me siento un privilegiado y aparte charlando con vos, o sea, es mi momento. Me dice, Willy fue clave, dice Eduardo, me voy a poner los lentes, Willy fue clave en la llegada a Europa a la Fórmula 1 de varios de nuestros pilotos. Le mando un gran abrazo, dice Eduardo. ¿Qué gestionaste para que lleguen pilotos como dice Eduardo? ¿Cómo fue eso? Antes de seguir con esta historia. Bueno, porque yo en un momento corro mucho tiempo con la publicidad, él me ayudó mucho con la publicidad de JBC. Claro. Él tenía la empresa familiar de él, tenía eso, y me ayudó muchísimo. Y ahí empezamos una relación que hasta el día de hoy es muy fuerte. Y bueno, en ese momento nacemos con el proyecto de Esteban Tuero, sobre todo, fue uno de los más importantes. Y ese proyecto se llevó adelante, pero el gran empuje que le puso Eduardo fue increíble y se llegó por todo un trabajo que hizo él increíble. Yo acompañé, es más, yo llegué a firmar el contrato en su momento con Minardi, porque tenía que ir uno de nosotros, fui yo a acompañarlo. Y sí, de todo eso, lo único que de pronto me arrepiento un poco que yo firmo un contrato para trabajar como director de equipo en el equipo del Yoyo de TC2000 en los años por allá 95, y yo no puedo acompañarlo a Esteban. Me hubiera gustado acompañarlo porque creo que hubiera
me parece que la vuelta de Esteban quizás se podría haber demorado un poco, hubiera sido mejor, me parece. Es una de las cosas que me quedó ahí en no haberlo podido hacer. Me hubiera gustado haberlo acompañado. ¿La entendiste como la tuvo que entender Eduardo, como la tuvo que entender a toda la Argentina a la vuelta de Esteban? Sí, fue muy especial porque Esteban era muy especial, pero realmente Esteban había hecho las cosas realmente muy bien, ¿no es cierto? Es decir, si vos podés hacer todo el análisis que se hace cuando hoy ya tenemos experiencia, la gente va a tener experiencia con las mejores comparaciones que vos tenés que hacer en un Fórmula 1 con el compañero de equipo. Bueno, Esteban en su momento, quien el compañero que le tocó siempre estaba a un nivel superior, y la realidad que anduvo muy, muy bien con un auto que no estaba al nivel de los autos, estaba en un nivel, el nivel que tenía, pero con ese mismo auto anduvo realmente muy bien y creo que Esteban hubiera llegado muchísimo. Después trabajábamos, hicimos cosas también con Cristian Ledesma, en fin, hicimos muchas cosas, pero Eduardo ha sido una persona del automovilismo que ha hecho unas cosas increíbles. La llegada de Esteban y la llegada de un montón de cosas que ha hecho Eduardo fue increíble. Eh, yo lo acompañé, pero el promotor de haber hecho las cosas que hizo realmente fue él. La historia que contó Eduardo de la cláusula en los contratos, no llamada así, pero existe hoy la cláusula Tuero. Sí, sí, porque nadie en el mundo se explicaba que una persona decía, no, me voy. Y estaba Claro, todo pago. Es claro. decir, si vos hay cláusulas de decir, bueno, si pagás tanto, no pagas tanto, hay que pagar en tanto tiempo, o según la posición, tal cosa, un montón de cosas. Pero nadie imaginaba en un contrato decir, ¿qué pasa si un piloto un día dice, me voy? Claro, claro. Me voy todo lo económico ordenado y arreglado, sino con problemas. Si me voy porque no está pagado el auto, es una cosa, porque no está pagado el contrato, es una cosa, o te vas por un accidente, bueno, lo que fuera, pero Sí, o porque como cuenta la historia, yo ese auto no me subo porque no me mato. sí, sí, pero esto lo de Esteban fue bastante insólito, ¿no? Pero bueno, como es Esteban, porque Esteban es un tipo muy particular, pero yo lo aprecio mucho, me tocó vivirlo de pibe, me tocó tuve la suerte de poder correr con él, cuando él empieza yo estaba terminando, pero tengo carreras corridas con él, y bueno, después viví muy de cerca, yo cuando dejo de correr, que fue muy duro para mí dejar de correr, es decir, ojo, lo decidí yo, pero el dejar de correr, quienes teníamos una pasión tan grande, llegábamos de alguna manera a pasar por ciertas enfermedades, ¿no? Que yo un día no sabía qué era y un médico me dice, es un problema de falta de adrenalina, ¿no? Pero bueno, me tocó Sí, vivirlo. Y eso me distrajo mucho todo lo que armó Eduardo cuando hicimos el ProRay, el tema de la Honda, el tema de la categoría de la Honda, el tema de llevar a los chicos a Europa, el tema de elegir pilotos para esa categoría y empezar a hacerlos trabajar en la fórmula, donde sale ganando un concurso Cristian Ledesma, el hecho de llevar a Esteban a Europa, después llevar a probar a Cristian Ledesma a Europa también un Fórmula 3000, en fin, pero eso fue todo un gran trabajo que hicimos junto a Eduardo, pero bueno, realmente ese trabajo tenía mucho que ver Eduardo, y a mí el hecho ese después trabajar con todo eso me ayudó un poco a sobrepasar el hecho de no correr. qué increíble, ¿no? Porque claro, ustedes viven momentos arriba del auto donde la adrenalina fluye como loco, ¿no? No solamente por la velocidad, accidentes, momentos muy border de un ser humano y claro, después cómo lo reemplazás. Debe ser el momento más difícil de un deportista, ¿no? Y sobre Yo todo no, un tipo, sí, yo no sabía qué me pasaba y pasaron varios años a darme cuenta, hasta que me hacían unos estudios muy importantes y bueno, cierta gente entró ya menos, ya no tanto clínicos normales, sino o te empieza a ver otro tipo de gente y bueno, y fueron descubriendo el tema, cuál era el tema. Y resulta y no era una persona que me conocía que era piloto, ¿eh? Entonces lo determinó de alguna manera. Y bueno, y la verdad cuando me dijo eso, el tipo me dice, usted tiene un problema de falta de adrenalina. El tipo no me conocía. Y ahí dije, este tipo, y bueno, gracias a eso después pude curar lo que me estaba pasando.
Negro 17. Colorado 23. ¿Viste? Te lo dije. Bplay. Acordate, si sos menor, no podés apostar. Saludo también a la gente de Transportes Beraldi. Se viene una temporada tremenda para los hermanos Beraldi, así que un abrazo muy, pero muy grande para todos ellos. Mecánica Sancoccia, inyección electrónica, reparación de módulos electrónicos, ecumotor y reprogramaciones, diagnósticos completos para detectar fallos. Autos, camionetas, utilitarios, camiones, diésel y nafta, suspensiones, lubricación y mecánica en general. Mecánica Sancoccia. Nos ubicamos en 25 de mayo, esquina Mitre, Zavalla, Santa Fe. Teléfono 341 54 95 896. Comunicate por mail a lucaszavalla2015@gmail.com. Búscanos en Instagram como Lucas-Sancocha y seguinos. Bueno, pero ¿y cómo reemplazaste, cómo recuperaste la adrenalina? Empecé, digamos, la adrenalina esa de subirte a otra carrera no la tenés más, olvidate. No. Empecé a tener vivencia de todas estas cosas que se fueron haciendo junto a Eduardo. Después cuando me pongo a hacer la ingeniería en los equipos que empieza cuando se inaugura el JP y empezás a hacer la ingeniería de pista. Entonces, eso me dio mucha vida, ¿no? Que nunca la pude componer y ponerme un casco, para nada. Mi pasión fue ponerme un casco. Después siguió lo demás, y lo demás, de alguna manera, ocupó el lugar que tenía que ocupar para uno seguir de pie. Pero la pasión mía fue ponerme el casco. Exactamente. Para que me escribe el flaco Jarpe, porque está recontra atento a todo lo que estamos hablando. Claro, el tipo también corrió. A mí me pasó, me ponía triste, dice el flaco. Él corrió mucho también, dice, me ponía triste, deprimido no, por no correr, pero claro, o sea, son momentos muy difíciles y que, bueno, algunos empiezan a volar, se tiran en parapente. Una vez en broma, no sé si en broma en serio, me lo dijo un piloto que le hice la misma pregunta, no importa quién es, me dice, le digo, ¿cómo empezaste, cómo reemplazaste la adrenalina? Me dice, empecé a firmar cheques. Dice, después la carrera con el banco era tremenda. Yo, por ejemplo, aparte no sabía lo que me estaba pasando, pero no era problema de tristeza ni nada de eso. Sabía en la vida me habían pasado otras cosas, pero no era de alguna manera que intentaba con nostalgia, de que no. Eran cosas raras las que me pasaban, y bueno, y por eso se determinó que había sido eso. Pero igual, después seguí ocupándome con un montón de cosas, la cual tampoco me sobraba mucho el tiempo, ¿no? Pero vuelvo a repetir, nada lo reemplacé como ponerme el casco. Te mando un saludo, negro Enrique. ¿Cómo? Perdón, tuve la suerte de tener 11 campeonatos como preparador en las distintas categorías que estuve, donde fueron 4 en el turismo carretera, ¿no? Y bueno, todo eso sirvió mucho para poder estar estar la vida que vos te habías propuesto hacer. Me puse a proponer hacer una vida en esta actividad, y a veces no se puede culminarla haciendo, seguramente. Bueno, yo tuve la suerte de poder seguir haciendo esto toda mi vida. Primero como piloto, después como preparador, y tener muchas satisfacciones. Exactamente. Vos te bajás por un... Depende mucho de toda la gente que te va acompañando en tu vida, ¿no? Tus parientes, tu esposa, todo. ¿Viste? Vos te bajás por un tema cronológico de edad, te bajás por plata, te bajás pudiendo haber seguido mucho tiempo más arriba. Mirá, te voy a contar justo por qué me bajé, porque fue bien claro por qué me bajé. Resulta que ya empezaba a correr unas carreras en ese momento me invita el Yoyo a correr, cuando me invita a correr en TC2000 con Volkswagen, ¿no?
Y empezaba a correr, hice 2 o 3 carreras, pero en ese interín, en ese momento viene la Fórmula 3000 a Argentina. Y Salaberry, que era el que conducía el autódromo, me invita a correr ahí. Hizo todo él para que yo pueda correr esa carrera. Es un agradecido también a lo que hizo Salaberry para que yo me suba a un 3000. Y después de haber corrido en el Fórmula 3000 y subido ese auto, no me interesó manejar otra cosa ya. Claro. Es como que ya tenía más de 40 años, ya había cumplido en la Fórmula todo lo que había hecho en Argentina, y después de subirme ese auto y vivir lo que era haber funcionado ese auto, ir al circuito 9, hacer 1.5, la verdad, hacer un curvón a fondo a 280 kilómetros, hacer Ascari a fondo a esa misma velocidad, dije no, después de esto, lo que viví ese fin de semana de Fórmula 3000, dije acá paro el automóvil y acá me saco el casco. Las Acacias, restaurante argentino con más de 10 años de experiencia y una variedad increíble de milanesas. Se viene el Mundial el año que viene y tenés que estar atento porque va a haber un montón de promociones. Las Acacias en el Doral, un lugar espectacular de Miami, muy cerquita del aeropuerto, muy cerca de el nuevo estadio Inter de Miami. Bueno, el Flaco Harpe fue Angelito Guerra, fue el Chancho Reyes, que se metió en la cocina, el Pato Di Palma. Este fin de semana va a estar comiendo por allí. Así que bueno, un abrazo muy pero muy grande a Marcelo y gracias siempre por las atenciones. Creer que sabemos lo que va a pasar es muy argentino. Muchas veces la pegamos y otras no. Registrate en bplay.bet.ar de forma legal y segura para jugar en todo el automovilismo. Bplay, a fondo con tu intuición, y recordá, si no es .bet, estás fuera de pista y hacele caso al Dibu. Si sos menor de edad, no podés jugar. Tengo que invitarte a comer. Nosotros invitamos a comer a todo el mundo. Un pedacito de Texas en Capitán Sarmiento, porque es Texas Barbecue. Calle 29 de junio 998 en Capitán Sarmiento, abierto viernes 20-30 horas, sábados y domingos mediodía y noche. Podés comer Cow Lab, que es una riquísima ensalada. La Tota ya te contó cómo se hace. Es también brisket, que lleva 12 horas, es brisket, que lleva 12 horas de cocción, es ese olorcito ahumado que te vuelve loco, es divino. Ribs de red, ribs de pork, chorizos americanos con jalapeño y cheddar, papas fritas, pepinos, cerveza tirada, gaseosas y una variedad de vino increíble. Texas Barbecue, donde como el piloto de la NASCAR, Baltasar Leguizamón. Un abrazo muy grande a Luquita Sancocha, ahí en Zavalla, en la provincia de Santa Fe. Saludos, un gran laburante, un taller de primer nivel. Bueno, así que un abrazo muy pero muy grande para él y para toda su familia, que cada vez que los vamos a visitar nos atienden tan pero tan bien.